¿Cuáles son las partes que intervienen en un conflicto? Pues bueno, en principio llamémosles sujetos involucrados. Por un lado tenemos a las partes y por otro lado tenemos a los sujetos facilitadores o personas facilitadoras del conflicto. Las partes son las personas físicas o morales que deciden prevenir o resolver una controversia a través de alguno de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Las partes, en suma, son quienes tienen una controversia y solicitan o acuden a este mecanismo para darles solución. Por otro lado, tenemos a las personas facilitadoras. Son estas personas físicas certificadas con conocimientos para intervenir en este tipo de procedimientos que a través de sus conocimientos busquen la comunicación, propiciar la comunicación entre las partes involucradas, con la finalidad de lograr una aveniencia entre ellas. Ya veremos cómo intervienen estas personas facilitadoras en cada uno de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Ahora, estos mecanismos se rigen por ciertos principios que son importantes conocer. La autonomía de la voluntad. A diferencia de un procedimiento jurisdiccional, los mecanismos alternativos, en estos, impera la voluntad de las partes. Las partes son las que deciden de propia y libre voluntad si soluciona o no la controversia. Si no satisface sus intereses, no hay poder humano que pueda obligarlos a llegar a un acuerdo si no están de acuerdo. Perdón por la redundancia. Tienen el control de la solución de la controversia las partes. Por otro lado, la confidencialidad. Todo lo que se alegue, todo lo que de lo que se hable en estos procedimientos alternativos, se queda nada más para ese momento. ¿Qué quiero decir con esto? Un ejemplo, en un procedimiento de conciliación, lo que se haga valer en vía prejudicial se queda nada más para ese momento. No puede ser llevado a juicio a la postre. O bien, ya estando en juicio, si las partes deciden conciliar, lo que hagan valer, nada más, o lo que platiquen en esas pláticas conciliatorias, nada más se queda para ese momento. Ya no es posible que a la postre puedan ser utilizados por el juzgador todo aquello que hayan planteado en esas pláticas conciliatorias. Hay confidencialidad para dentro y fuera de los procedimientos. Por otro lado, el otro principio es el conocimiento informado de las partes. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas facilitadoras informan a las partes involucradas de cómo está el conflicto y cómo se puede solucionar y todos los pormenores que se relacionen con el mismo. ¿Para qué? Para que tengan todos los elementos necesarios para poder llegar a un acuerdo, si es que así lo solicitan y lo consideran conveniente. Otro principio es el de legalidad. Si bien es cierto, las partes pueden solucionar la controversia, eso no significa que puedan hacerlo fuera del marco legal. Tienen que sujetarse a lo que establece la ley. En materia laboral, pueden que lleguen a un arreglo, pero si ese arreglo violenta los derechos del trabajador, aun cuando tengan esa voluntad, esa facultad de solucionar de propia y libre voluntad la controversia, si quebranta lo que dice la norma, si hay una renuncia de derechos, simplemente no podría ajustarse a este principio. De manera que la voluntad de las partes tiene como límite lo que dice la propia ley. Por eso el principio de legalidad. Otro principio es el de buena fe. ¿Por qué? Porque cuando las partes someten una controversia ante este mecanismo alternativo de solución de controversias, pues deben actuar con honestidad. Deben decir la verdad de forma honesta, libre de vicios. ¿Por qué? Porque en la medida en que haya honestidad en lo que plantean, pues en esa misma medida se va a dar la posibilidad de que se solucione la controversia. Si no son honestos, pues difícilmente se va a lograr que se encuentre una solución que pudiera resultar benéfica para ambas partes. Otro principio de imparcialidad. Esta imparcialidad nace del fuero interno. ¿Qué quiere decir esto? Que las partes o de alguna forma los facilitadores deben actuar sin favoritismos. Deberán conducirse sin preferencias personales ni favoritismos o inclinaciones que impliquen alguna concesión o ventaja hacia alguna de las partes. Esto es la imparcialidad, actuar sin favoritismos. Por otro lado, está otro principio que es la equidad, y esta equidad se traduce ya, yo lo veo así, desde un fuero externo. ¿Por qué? Porque mientras la imparcialidad implica que el facilitador, dentro de su fuero interno, de lo que piensa, no conceda alguna ventaja, alguna preferencia,
hacia alguna de las partes, desde su fuero interno, en la equidad como principio y como parte del su fuero externo, significa que no deben proporcionar, que los facilitadores deben proporcionar condiciones de equilibrio entre las partes, pues para obtener acuerdos recíprocamente satisfactorios. Otro principio son los informales. A diferencia de un procedimiento jurisdiccional en el que hay formalidades esenciales del procedimiento, sin los cuales el procedimiento pudiera resultar ilegal, tratándose de los mecanismos alternativos de solución de controversias, no hay formalidad que seguir. Basta con que las partes, a través del diálogo, lleguen a un acuerdo. Otro principio es el de la participación de las partes. Las partes, atendiendo a que ellos tienen la voluntad de ese poder de decidir si resuelven la controversia, pues intervienen en un grado predominante, porque en ellas recae de alguna forma la resolución de las controversias. Rapidez. A diferencia de un procedimiento jurisdiccional, estos mecanismos alternativos de solución de controversias son ágiles. ¿Por qué? Porque basta que las partes se pongan de acuerdo para darle solución a la controversia, incluso en ese momento ejecutar esa decisión, ese acuerdo. En un procedimiento jurisdiccional, pues hay plazos que seguir. Hay todo un procedimiento que debe cumplirse y posteriormente, pues hay mecanismos de impugnación y una tercera etapa que una vez que quede firme la resolución, ejecutarla. Todo esto, pues se evita a través de un procedimiento como el que comentamos, denominados mecanismos alternativos de solución de controversias. Otro principio importante es la economía. Son económicos, un mecanismo alternativo de solución de controversia, los MASC, son económicos porque pues basta que en 2 o 3 reuniones, si es que el caso o el asunto lo amerita, resuelvan la controversia. En un procedimiento jurisdiccional, la justicia es gratuita, no se cobra. Y si en algún momento alguien les llega a cobrar, algún integrante de alguno de los tribunales llega a cobrarles por algún servicio, denúncienlo, porque eso está prohibido, es un delito. No hay costas judiciales, no hay, de alguna forma, no se exige, no se debe pagar al tribunal para que actúe dentro de los procedimientos. Sin embargo, sí genera un costo para las partes. ¿Por qué? Porque se contrata un abogado, el abogado tiene que estar al pendiente del asunto, tiene que acudir a revisar si salió un acuerdo o no, tiene que acudir a las audiencias, tiene que estar pendiente de que se resuelva la misma, si ya se dictó, estar al pendiente de algún medio de impugnación. Todo esto implica pues gastos. ¿Por qué? Porque tendrán que pagárselos a su abogado. Y lo que eventualmente pudieran en un mecanismo alternativo de solución de controversias pudieron haberse evitado en un procedimiento jurisdiccional, en cuanto a tiempos, pues en un procedimiento jurisdiccional seguramente se tardará un poco más que lo previsto. Soluciones satisfactorias para ambas partes, otro principio. Este tiene relevancia. ¿Por qué? Porque en un procedimiento jurisdiccional solo habrá un vencedor y un vencido. Solamente obtiene una sentencia favorable uno de los dos, ya sea actor o demandado. En cambio, en un mecanismo alternativo de solución de controversias, serán los dos quienes obtengan beneficios recíprocos. Ambas partes se verán beneficiadas por la resolución. No son adversariales, por lo contrario, se desarrollan en una atmósfera positiva, pacífica, no violenta. Hay un diálogo que permite esa solución de la controversia. Y es muy proclive a que se dé la continuidad de las relaciones. Cuando se ponen de acuerdo, como no hay confrontación, pues es posible que permanezcan las relaciones interpersonales entre las personas involucradas. Y esto mismo propicia mayores posibilidades de cumplimiento de las resoluciones. Estos son los principios en los que descansan los mecanismos alternativos de solución de controversias.